proceso de apendicitis. Uno, la infección. Hombre, es poco frecuente, ¿sí? Es poco frecuente que haya, por ejemplo, una diseminación de un proceso infeccioso que el paciente tenga y que vaya esa diseminación hacia el apéndice. Por ejemplo, hablemos de que de las patologías que hablábamos ahorita, que el paciente tenga una gastroenteritis por una Escherichia, ¿sí? Y que ese proceso infeccioso migre, esa gente migre hacia el apéndice. Vuelvo a repetir, es poco frecuente. Quizás la causa más frecuente es la obstrucción de la luz del apéndice. ¿Cuáles pueden ser los agentes mecánicos que me llevan a una obstrucción a nivel de la luz del apéndice? Uno, las semillas, las pepitas de alguna fruta. Puede ser, por ejemplo, esas pepitas de la mora, esas pepitas de la guayaba, del maracuyá, la granadilla, esas pepitas que cuando uno licúa, bueno, por ejemplo, uno ve que, ya ahorita no ve uno esa tendencia, por así decirlo, pero en mi época, cuando yo estaba pelado, uno comía mucho la guayaba, pero así pura, ¿no? O la mora, ¿sí? Entonces, digamos que esas pepitas, por más de que uno las masticara, las triturara, de todas maneras pasaban grandecitas hacia el tracto digestivo y alguna de ellas podía tapar. Y la otra causal son los fecalitos. ¿Qué son los fecalitos? Son pequeñas porciones de bolo fecal que se desprende de la materia fecal grande. ¿Qué particularidad tienen estos fecalitos? Que son duros, que son secos y que son deshidratados. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, ¿cuáles son los pacientes que tienen más propensión para que de repente haya un desprendimiento, por así decirlo, de un fecalito? Los que tienen colon irritable. No. ¿Cuáles son los pacientes que tienen mayor tendencia en que en su materia fecal se puedan desprender fecalitos? Los fecalitos son piedritas, duras, deshidratadas. Deshidratación, no sé. Toman agua y eso trae estreñimiento. Los que sufren estreñimiento, su materia fecal es deshidratada y por ello no se hace casi la peristalsis y se demora en realizar ese bolo fecal deshidratado, se demora en realizar el tránsito intestinal, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre paso a paso? Llegó el que sea, hablemoslo pues de pronto, esos dos son los más frecuentes, llegó la pepita de la fruta o llegó el fecalito y se quedó impactado en la luz del apéndice. ¿Qué ocurre inmediatamente? Pues ahí se va a generar un proceso de inflamación aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente dentro del apéndice no debe haber nada, ¿sí? Entonces se genera un proceso de inflamación agudo como, por así decirlo, como respuesta o como defensa de la mucosa del apéndice ante este agente agresor, llámese como se llame, ¿sí? Ese proceso inflamatorio que genera, pues que en el sitio donde está impactado cualquiera de esos dos elementos se produce una ulceración. En ese proceso inflamatorio posteriormente me genera una ulceración de la mucosa en ese sitio. ¿Qué particularidad tiene esa ulceración de la mucosa? Pues que uno, el proceso inflamatorio se extiende y dos, el proceso ulcerativo también se extiende. Esa extensión de ese proceso ulcerativo, ¿a qué me conlleva? A que haya un aumento de la presión intraluminal, o sea, un aumento dentro de la presión dentro del apéndice. Y este aumento de la presión intraluminal, ¿qué me genera? El compromiso de la primera parte vascular, que va a ser el compromiso venoso. Se va a comprometer, se van a inflamar esas venas apendiculares, ¿sí? Las venas apendiculares se inflaman. Esto ya me trae como consecuencia una congestión venosa a nivel del apéndice.
esa congestión venosa que lleva, pues que ya no solamente se ve afectada la parte venosa, sino que también ya se afecta la parte arterial, ¿sí? O sea, la arteria apendicular. En la medida, ¿sí?, de aquí para abajo, en la medida que se va produciendo el aumento de la presión intraluminal y todos estos pasos siguientes, el proceso inflamatorio va ¿qué? Progresando, va progresando, y entonces esa apéndice comienza ¿a qué? A aumentarse de tamaño por la inflamación, comienza a aumentarse de tamaño, y es en ese momento cuando ya los síntomas comienzan a localizarse más, ¿cierto? Desde aquí el paciente empieza a ser sintomático. Pero, ¿qué pasa? Que en esta primera fase los síntomas son inespecíficos, los síntomas son bizarros, o sea, son síntomas que no me dicen, oiga, el paciente está iniciando un cuadro de apendicitis, sino cuando ya empieza el proceso de aumento de la presión intraluminal, en donde el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Estos síntomas son inespecíficos. Anorexia, náuseas, vómito, fiebre. Por lo general la apendicitis no cursa con fiebre. ¿Por qué? Porque como es un proceso agudo, ¿verdad? Es un proceso agudo, no da tiempo para que se genere la fiebre, a menos que, pues todo depende del tiempo de evolución del cuadro, a menos que se perfore el apéndice y me genere una peritonitis. Ahí sí ya, sí o sí, se va a producir la fiebre, pero por lo general estos cuadros duran menos de 24 horas, y en 24 horas no da tiempo como para que se me genere una hipertermia. Entonces, estos síntomas son inespecíficos. El dolor abdominal, inicialmente el dolor abdominal es difuso y se localiza posteriormente a nivel de mesogástrico, ¿sí? Cuando ya viene el proceso de aumento de la presión intraluminal, ya el dolor comienza a migrar y se instaura a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios o los síntomas, por así decirlo, los signos clínicos que son como específicos para el apendicitis? Uno, cuando ya el dolor se localiza a nivel de fosa ilíaca derecha, en un punto que se llama punto de McBurney. ¿Cómo uno determina cuál es el punto de McBurney? Entonces, se traza una línea imaginaria desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, una línea imaginaria, y en la mitad de esa línea imaginaria está el punto de McBurney. Entonces uno llega en esa mitad, uno presiona con un dedo y en teoría ahí debajo debería estar el apéndice. Y si ya esa apéndice está inflamada, pues el paciente va a experimentar dolor, ¿sí? Pero existen otras maniobras que son, para mí, son como más específicas para apéndice. ¿Cuáles son esas maniobras? Una maniobra se llama las maniobras de Blomberg, Robson, Psoas, obturador. Blomberg, ¿en qué consiste la maniobra de Blomberg? Entonces, el paciente acostadito en la camilla, uno le empieza a palpar el abdomen. Lo último que yo palpo es fosa ilíaca derecha, ¿sí? Para no falsear el signo. Entonces, cuando llego a fosa ilíaca derecha, comprimo y luego suelto rápidamente. Cuando comprimo, duele. Cuando suelto, duele más. ¿Por qué? Porque hay una descompresión del peritoneo, que ya ese peritoneo está inflamado. Entonces hablamos de que el paciente tiene un Blomberg positivo. ¿En qué consiste la maniobra de Robson? Lo mismo que Blomberg, pero en fosa ilíaca izquierda. Le comprimo fosa ilíaca izquierda, suelto bruscamente. Cuando el paciente le suelto, le duele fosa ilíaca derecha. Ojo, estoy haciendo la compresión en fosa ilíaca izquierda, suelto, pero el dolor del paciente lo siente en fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Por la irritación peritoneal que ya hay. La otra maniobra, la maniobra de Psoas, consiste en hacer una flexión del muslo sobre el abdomen. Entonces agarro yo, pues el paciente está acostado, ¿no? Agarro y le flexiono así el muslo sobre el abdomen. Le trato de que la cara anterior del muslo toque lo más que se pueda esta parte del abdomen. Como hay irritación peritoneal, le va a doler al paciente fosa ilíaca derecha. Y la última maniobra, la maniobra de obturador, pues aprovechando que tengo
en la flexión del muslo sobre el abdomen, le pongo una mano sobre la cadera izquierda y le hago una ABD del muslo. Irritación peritoneal, le duele fosa ilíaca derecha. Entonces, estas son maniobras que sí o sí, si salen positivas, no hay derecho a pensar otra vaina, ¿sí? Hay otras maniobras que no son tan científicas, pero sirven, ¿sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, una, saltar en el pie derecho. Pues esa es una maniobra sádica, pero funciona. ¿Por qué? Hombre, porque el peritoneo está inflamado, entonces al saltar el peritoneo también está saltando, y ese paciente, yo puedo hacer esto, pero el paciente con apendicitis trata nada más, y ese tratar ya inmediatamente le localiza el dolor en fosa ilíaca derecha. Y hay otra maniobra que tampoco es científica, pero sirve, y es hacerle una percusión en el talón del pie derecho. ¿Sí? El dolor, la percusión se mueve por todo el miembro superior y toca el peritoneo que está inflamado. El paciente le va a doler fosa ilíaca derecha, ¿sí? Si por algún motivo esta maniobra yo como que todavía no sé, algunas le salen positivas, otras le salen negativas, pues recurre a esas dos sádicas. Cuando uno lo ve pasando por ahí en urgencias, que el paciente haya brincando, las enfermeras lo único que hacen es Dios mío. Pero funciona. Y yo lo que necesito es saber si verdaderamente el paciente tiene un abdomen agudo para remitirlo a cirugía. ¿Por qué? Porque no me puedo dar el lujo de enviar a ese paciente a la casa. Ah, no, tranquilo, ese es el colon que lo tiene inflamado. Esas son parásitos, ¿sí? Siga comiendo salchichas, siga comiendo salsas. No, ¿por qué? Porque este es un proceso agudo. El dolor al paciente le va a seguir aumentando hasta que llegue un momento en que ¿qué? Ese dolor solamente desaparece cuando o yo opero o cuando yo pongo analgésicos. Particularmente Henry Rodríguez, nunca le doy un analgésico a un dolor abdominal. Never in the puerca life. Le doy un analgésico. ¿Por qué? Porque los analgésicos se enmascaran. Entonces, ¿cuántos médicos de pronto se escachan un poquito? No, ese es el colon, tome buscapina. Y el paciente, sí, le pongo una buscapina endovenosa en ese momento y el paciente queda feliz. Gracias, doctor, lo agarro a picos. Y le mando buscapina para que tome en la casa. A las 3, 4 horas de haber inyectado empieza otra vez el dolor. ¡Pum! Buscapina. A las 4 o 6 horas, ¡pum! Buscapina. Le estoy quitando el dolor, le estoy enmascarando el dolor, pero el proceso inflamatorio continúa. Hasta que llega un momento en que ya el apéndice se perfora y ya vienen las peritonitis. En el momento que ese paciente ya el analgésico no le haga efecto, póngale la firma que ese paciente tiene ya peritonitis. Y son pacientes que llegan a la consulta, no, es que yo vine hace 3 días, hace 4 días, hace una semana, y me dijeron que era el colon, me dijeron que eran parásitos y me mandaron metronidazolo, me mandaron trimebutina, bueno, en fin, me mandaron trimetropinsulfa y me mandaron butilbromuro de diosina, buscapina, pero ya no me hace efecto. Abre usted y ese peritoneo impresionante. Entonces, particularmente yo nunca mando un dolor abdominal, nunca le mando analgésico, sea lo que sea, ¿sí? Así yo estoy seguro que son parásitos, me llega la señora con el ascar y dice así, mire doctor, lo que acabo de botar, le mando purga, pero aguántese el dolor. Bueno, muy bien. ¿Cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales? Es decir, ¿con qué otra enfermedad yo puedo confundir la apendicitis o viceversa? ¿Qué enfermedades me pueden a mí confundir y pensar que es un apéndice? Una adenitis mesentérica, una inflamación de los ganglios linfáticos a nivel abdominal, ¿sí? Por un proceso infeccioso. Gastroenteritis, Escherichia coli, diarreas tan profusas. La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Corazón bello, su merced linda, preciosa, se le ha pasado toda la clase hablando con la una, con la otra. Y fuera de eso, ahorita creo que está en otro tema que no es patología. Si su merced no le interesa eso, yo te ruego el favor que te retires, ¿sí? Porque es que yo aquí gritando y toda esa cuestión y su merced por allá pensando en los goles del gallo de la pasión. Entonces yo le ruego el favor, si está ocupadita en otra cosa, que se atrasó, que no vino a clase o en alguna tarea, ya está la cafetería, ya hay una silla, ya hay una biblioteca, ¿sí?
Y las otras compañeritas, pues igual, creo que también habló con su merced, y ahora con su merced. Bueno, entonces, EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. En algunas ocasiones las mujeres tienen tantos flujos vaginales que ese flujo asciende y coge el útero, coge las trompas, coge el ovario, y eso es lo que se llama EPI. Y puede llegar a simular un apéndice, porque acuérdense que los ovarios están en ¿dónde? Fosas ilíacas. Ahora, que si es el fósil de mi izquierda, pues no voy a pensar en un apéndice, ¿no? IBU, infecciones de vías urinarias. Infecciones de vías urinarias. Urolitiasis, cálculos, ¿sí? Embarazo ectópico y el quiste torcido de ovario. Hay una que no está aquí, que a muchos de los cirujanos nos ha confundido. ¿Desgarre inguinal, no? ¿Señor? ¿Desgarre inguinal? No. ¿No? Hay uno que es periódico, que a veces llega uno, ay, este es un apéndice porque... ¿Cuál creen ustedes? Solo ocurre en las mujeres. El periodo. ¿Periodo no? ¿Y más? La ovulación. Hay mujeres que ovulan tan fuerte que el dolor, la inflamación del ovario para el momento que se vaya a romper el folículo, digo, el ovario para que salga el ovario, el folículo maduro, es muy fuerte. Llegan esas pacientes allá torcidas del dolor. ¿Sí? Y uno dice, no, esto es un apéndice. Le manda uno los exámenes de sangre y los exámenes de sangre normales. ¿Sí? Entonces ya uno descarta, no, no es apéndice. Ya, no es apéndice. ¿Listo? Tratamiento, bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Quizás la principal complicación es la perforación. Para que se perfore el apéndice primero se tiene que gangrenar. ¿Por qué? Porque ese compromiso vascular, especialmente de la arteria apendicular, no le deja llegar sangre al apéndice y entonces empieza el apéndice a entrar en hipoxia y poco a poco se va tornando cianótica. De hecho, cuando uno opera, que está en plastrón apendicular, o sea que está ya bastante crecidita el apéndice, está a punto de perforarse, eso se llama plastrón. Cuando uno dice, pues madre, 1 hora, 2 horas, 3 horas más, usted en la casa y viene con peritonitis. Ese es el plastrón apendicular, que ya está a punto de perforarse el apéndice. Entonces empieza a dejar de llegarle aporte de oxígeno al apéndice, sangre arterial, y entonces empieza a inflamarse cada vez más, entra en hipoxia, esa hipoxia me le genera la cianosis, y esa cianosis llega un momento en que el vaso sanguíneo, la arteria apendicular, me hace isquemia, y en ese momento ya el apéndice entra en gangrena, y una vez que se gangrene, se perfora. Otra complicación pues que viene de la perforación, la peritonitis, que lo hemos hablado, no es muy frecuente que se generen los abscesos y las fístulas, pero digamos que la literatura lo menciona, ¿verdad? Bueno, listo. Preguntas, dudas.